Buenas tardes, compañeros. Soy Alejandro Martínez, del Partido de los Comunistas y de la Central Unitaria de Trabajadores de México. Me pidieron los camaradas de la juventud que abordara el tema de las huelgas, de las huelgas de Cananea y de Río Blanco. La manera que lo voy a abordar va a ser de la siguiente forma. Voy a leer algo de un material que tengo y pues voy a hacer comentarios sobre este material que preparé. La huelga de Cananea y Río Blanco. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, son acciones históricas precursoras de la Revolución Mexicana, que trataron de cambiar el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. En esta plática yo abordaré la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, ya que este evento es para recordar la importancia del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Hablo aquí de tres cuestiones: la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco y la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Esta Junta Organizadora del PLM fue una iniciativa política de compañeros que vivieron en la época de 1905, que tenían ideas anarcosindicalistas, que estaban exiliados en Estados Unidos porque el gobierno de Porfirio Díaz los estaba persiguiendo. Entonces, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1905, empezó esta iniciativa política de organizar el Partido Liberal Mexicano. El objetivo de esta iniciativa era organizar a todos los opositores de la dictadura de Porfirio Díaz por medio del Partido Liberal Mexicano y tratar de rescatar al pueblo del sufrimiento que estaba ocasionando esta dictadura. En esta junta participaron los hermanos Flores Magón, tanto Ricardo como Enrique, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, entre otros. En la Revolución Mexicana, además de la participación en la lucha de los campesinos, también influyó y en gran medida la lucha de la clase obrera. El movimiento obrero no es, como algunos historiadores lo dicen, hijo de la Revolución Mexicana, sino que esta es en gran medida consecuencia de las acciones del movimiento obrero. Esta no es una afirmación exagerada. El hecho histórico es que la clase obrera, explotada con su esfuerzo, con su lucha y sufrimiento, puso las bases para la edificación de un país mejor, que ahora de nuevo, con la burguesía transnacional en el poder, ha vuelto a convertir a este país en una sociedad plagada de injusticias. Hay quienes sostienen que la Revolución Mexicana se dio gracias a los campesinos y a las clases medias. Otros historiadores hablan de que el rol fundamental y más importante y único lo tuvieron los campesinos. Y hay otros historiadores que hablan que la clase media con cierta cultura y con cierta instrucción fue indispensable para que surgiera la Revolución Mexicana. Y pues nosotros queremos patentizar esto de que sí es muy importante la participación de la clase campesina, igual de la clase media que se estaba formando en aquel entonces, pero también es muy importante la participación de la clase obrera. Ante la llegada de empresarios e inversionistas extranjeros a establecerse en varios estados de México y ante la explotación despiadada de los trabajadores en estas empresas, el dictador Porfirio Díaz prohibió las huelgas, los mítines, las protestas de los trabajadores, imponiendo severos castigos a quienes desafiaran esas leyes. Hay una cuestión aquí muy interesante. Porfirio Díaz dominó el país, o lo quiso controlar durante 34 años, y prohibió incluso la existencia de sindicatos, la formación de sindicatos.
Aún así, y a pesar de que estaban prohibidos y castigados severamente, hubo mexicanos que fueron capaces de patrocinar, de organizar alrededor de 250 huelgas en ese periodo. De esas 250 huelgas, los textileros fueron algunos de los sectores más oprimidos, hicieron 75 huelgas, los ferrocarrileros hicieron 60 huelgas, los trabajadores de las cigarreras hicieron 35 huelgas, y entre mineros, panaderos, tranviarios y otros grupos de trabajadores que se empezaban a integrar como colectivos, realizaron varias docenas de huelgas. La represión era muy severa de parte de la dictadura de Porfirio Díaz, pero a pesar de eso, los mexicanos de aquella época supieron estar a la altura de lo que se requería para el país y realizaron todo este tipo de acciones a riesgo de perder la vida. Cananea. La huelga de los mineros de Cananea estalló el 1 de junio de 1906, hace más de un siglo, y fue dirigida por hombres de gran preparación política en el liberalismo social que el país entonces reclamaba y que tuvieron un valor extraordinario, como fueron Manuel Diegues, Esteban Vaca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, entre otros. Un día antes del 1 de junio, los trabajadores mineros habían realizado una asamblea en la cual todos quedaron comprometidos a morir antes que rendirse y presentar un frente unido con miras a hacer valer sus justas demandas para terminar con las infames condiciones de trabajo a las cuales eran sometidos, ya que eran insoportables. Ellos comprendían bien el concepto de nacionalismo, en cuanto a que veían que los extranjeros, el gobierno de la dictadura, les concedía demasiados beneficios, garantías y privilegios, mientras que a ellos, los trabajadores mexicanos, se les explotaba al máximo e incluso se les discriminaba ante trabajadores extranjeros con salarios inferiores realizando las mismas labores. Hablar de Manuel Diegues es hablar de una persona que nació en 1847 en Jalisco. Esteban Vaca Calderón fue un general que nació en 1876 en Nayarit, todos de familias humildes que se formaron, que recibieron instrucción. Normalmente quien recibía instrucción o era general, o era cura, o era doctor, pero se desarrollaban en esos terrenos. Lázaro Gutiérrez de Lara fue un abogado, fue un periodista y fue un escritor que nació en Monterrey y que empezó a conocer por su oficio de periodista, empezó a conocer luchas y fue a parar en Cananea y estuvo en contacto con todos los dirigentes del movimiento que se daba entonces, y se vinculó y fue uno de los principales dirigentes que estuvo ahí. Ahora bien, igual que antes, hoy el gobierno mexicano y todo el sistema político electorero apoyan grandemente a los empresarios extranjeros, les dan facilidades para saquear todos los recursos naturales que pueden y para que hagan una explotación máxima de la mano de obra de los mexicanos. No es algo que se haya quedado en el pasado, es algo que se vuelve a repetir, no exactamente igual, pero que lo estamos viendo de nuevo. Los obreros de Cananea, antes de estallar la huelga, analizaron en una asamblea la crisis que estaban atravesando, como hoy atravesamos una crisis, y por eso llamamos a todos los compañeros que antes que andar pensando en que si con estas elecciones va a llegar un salvador o va a tener copete o no va a tener copete, pues lo importante es analizar esta crisis y recordar que hace más de un siglo estas personas con valor y decisión, a riesgo de perder la vida, decidieron estallar la huelga y llegar hasta las últimas consecuencias.